Mi nombre es Cristian Jiménez, soy guionista y director de Chile y estoy acá en Madrid para participar como asesor de guión en el curso de desarrollo de proyectos audiovisuales iberoamericanos, en su versión número 20. Mira, con Alicia tenemos una relación de amistad de hace muchos años, nos conocemos desde la universidad, una época en que yo estudiaba sociología y ella biología. Habíamos colaborado en el guión de mi primera película y en un momento después de que yo hice la voz en off y que ella hizo El Futuro, para ambos habían sido procesos que fueron largos, que involucraron coproducciones internacionales y teníamos ganas de hacer una película más pequeña, más simple, producida por nosotros mismos. Y Alicia se acaba de cambiar de casa, Alejandro Zambra, que es amigo de los dos, nos había presentado esta idea antes. De hecho, en un momento, incluso según él, nos la presentó antes de que se publicara como cuento, como nos la presentó como una idea de película. Y estaba este cuento de Alejandro. Alejandro tenía ganas de meterse un poco más en el mundo del cine, porque en Bonsai habíamos colaborado, pero él solo había cedido los derechos, digamos. Y dijimos, bueno, esto es, hagamos este proyecto, que Alejandro escriba el guión, hagámoslo en la casa de Alicia. Alicia estaba recién, había sido madre hace muy poco, y fue un rodaje como un poco como muy marcado por eso, porque ella estaba como amamantando aún, y en algunos momentos tenía que abandonar el set, quedaba yo a cargo porque ella tenía que ir a ocuparse de su hija. En ese sentido hubo como una onda muy doméstica y como realmente un grupo pequeño de amigos haciendo una película. Ese fue como el modo en que el proyecto se hizo. Mira, El Tesoro de los Caracoles, que es como mi primer trabajo profesional, donde realmente trabajé con un equipo, que tuvimos fondos, en esa época en 35, fue el año 2003, o sea, hace 19 años fue ese rodaje. O sea, ya voy para 20 años, un poco como el curso de proyectos iberoamericanos, que también va en la versión 20. Y claro, yo no había estudiado audiovisual ni cine. Yo venía más bien de escribir me pasé a los guiones y en ese sentido entré un poco por la ventana al comienzo como una tentativa, como ver qué pasa, si hacía cosas con amigos, de a poco cosas un poco más grandes. Y esa fue la primera vez que trabajé profesionalmente y me hizo como ingresar a la escena profesional. Luego he hecho 4 largometrajes, todos ellos en coproducción con Francia, que es un país que ha tomado mucha importancia dentro de mis vínculos, dentro de mis afectos también. Y he vivido en Francia algunos años también en función de esos proyectos. Y ahora, desde el 2019, cuando fue el estallido social, regresé a Chile, en parte también para querer participar en ese proceso político. Y decidí, siempre he estado vinculado a la universidad, en paralelo a mi labor artística, y decidí ya como meterme un poco más, fue como la manera de participar que me pareció más apropiada, y volví a Valdivia y dirijo la Escuela Audiovisual de la Universidad Austral, mientras sigo desarrollando mis nuevos proyectos como realizador y también siempre he estado en paralelo a eso trabajando como guionista por encargo en distintos formatos, en televisión, cine, cosas digamos de ondas muy diferentes. Es un momento complejo, evidentemente. Yo soy de las personas que hubiésemos querido que el plebiscito hubiese tenido otro resultado, evidentemente. Pero también es un resultado democrático y tan contundente, necesita ser escuchado y hay que pensar en qué se falló y tratar de corregir. En cualquier caso, creo que el proceso político que está viviendo Chile es importantísimo. Hay una oportunidad fundamental que se nos presenta como sociedad, como país, de realmente establecer unos cimientos de vida en común distintos a los que hemos tenido en toda nuestra historia, no solamente como la aberración actual que tenemos una constitución que fue establecida en dictadura en el año 80. Y en ese sentido, no sé si decir optimismo, pero o sea, quiero creer que la fuerza del proceso democrático va más allá del resultado lamentable de esta situación y por las razones que hubo y la autocrítica que hay que hacer, que hay que hacerla. Y creo que de alguna forma hemos tenido que interrogarnos todos y todas acerca de cuál es nuestro rol frente a esto que está pasando. Y ahí te mencionaba, por ejemplo, lo de, en mi caso, decir, creo que voy a tomar un rol más fuerte en la universidad. También estoy participando con fuerza en la Asociación de Directores y Guionistas.
Hay otras personas que tienen otros roles, pero por lo menos yo creo que a varios nos han obligado como a hacernos esa pregunta. ¿Cómo participamos en este proceso? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué responsabilidad nos cabe? Eh, y como te decía, es un momento en el cual creo que es muy importante participar. Creo que se vive un momento de transición, por así decirlo. Por un lado, todos los años de aprendizaje, de apoyos y de surgimiento de una o dos o tres nuevas generaciones de cineastas eh, significan que hay una producción sostenida por un lado, que hay reconocimiento crítico, reconocimiento internacional, hay una cierta consolidación del cine chileno, al mismo tiempo que todavía la institucionalidad es muy frágil y posiblemente requiere repensarse. A la vez están el tema de las plataformas que han entrado con tanta fuerza. En la Asociación de Directores y Guionistas que yo presido, por ejemplo, el tema de derechos de autor nos preocupa muchísimo, porque a veces pareciera que una de las razones por las cuales se dice que hay este boom de las producciones en español tiene que ver con el éxito, pero también tiene que ver con los bajos costos de producción y con la desprotección tanto laboral como autoral. Entonces ahí hay como unos equilibrios que encontrar que son importantes y que tienen que ver con todo el proceso que estamos viviendo como sociedad. Y en ese sentido yo diría como al mismo tiempo hay mucha fuerza, hay un momento realmente de consolidación, pero que exige pasar a una nueva etapa. Y yo creo que esa nueva etapa está en este momento gestándose. Estoy trabajando en una película que se llama Evasión, con la cual hace no tanto, obtuve el Fondo Audiovisual en Chile. Y es una película que arranca como un relato político, que narra el intento de fuga de un grupo de presos políticos y que deriva paulatinamente en un relato fantástico y se convierte en una película de género.